hacía mucho que no la hacía. Me había olvidado. Alejandro. Bienvenidos, estas son las noticias. Entre las primeras noticias de esta mañana tenemos más que nada una presentación de la que sería la crisis económica financiera global. El FMI asegura que este será un año horrible. El director general de la FMI, Dominic Strauss-Kahn, determina que este año va a haber un decrecimiento de un 1% a un 0,5%. Para restablecer la confianza de los clientes y del público en general, está tomando ciertas medidas. Entre ellas, el G20 organizó por lo menos de poner 1 millón de millones en lo que sería el mercado mundial. En mercados nacionales, por ejemplo, se están tomando las siguientes medidas. Se está tomando una especie de nacionalización, que no se utiliza ese término, sin embargo, el capital público está asegurándose que el capital privado logre tener una mejora financiera y poder por lo menos reestructurar la institución. Sí, recordemos, Alejandro, que Estados Unidos, por parte de Obama, quieren nacionalizar el Citi por medio de toda la plata que se le ha dado últimamente. Justamente. Es claro que para asegurar la liquidez y asegurar que haya un crecimiento sostenido en el crédito, debe ser más que nada, es sumamente importante recuperar la confianza que se anda perdiendo. Además creo que como una estrategia de Estados Unidos para crear una confianza del público, el gobierno estadounidense los préstamos que le dio a los bancos los quiere convertir en acciones, así. Exactamente. Totalmente. Como un incentivo al público, como que siente que el poder ciudadano está en los negocios de los bancos. Exacto. Eso sí. Rosa, comentamos. Sonda. Estamos al aire. Sí, disculpe, le pedimos disculpas a la gente, pero es un tema bastante complicado. Querido productor, le estamos asegurando al público Hay que poner un de humor a que la al ser una crisis tan profunda en nuestra economía y al ser tan Dale. hace toda sostenida, es como grotesco. Realmente es reír para no llorar. Es como realmente está afectando en todos nosotros. Y quizás algunos lo tomamos con humor, pero en cierto caso es que no queremos que ninguno se sienta ofendido de ninguna manera. Resulta que es reír para no llorar. Sí, Bueno, entre más noticias tenemos que hubo una fusión, porque muchos capitales... Dale, dale. Muchos capitales y corporaciones están intentando fusionarse, o merger, como dirían los términos estadounidenses, en lograr una sola compañía donde realmente puedan sostener sus capitales y puedan lograr un crecimiento sostenido. ¿Cómo es eso? Exactamente. Oracle Company compró Sun Microsystems, un intento por acercarse a HP y a IBM. Esta empresa la compró por 7.400 millones de dólares y espera que en su primer año tenga unas ganancias de 1.500 millones de dólares y un segundo año de 2.500 millones de dólares. Entre otras fusiones también está el tema de la fusión entre Microsoft y Yahoo, pero esta vez no quiere comprar la compañía entera, sino hacer una fusión entre que una controle la parte de publicidad y la otra controle la parte de software. De esa manera ninguna de las dos tendría que comprarse, no habría pérdidas a largo plazo y sería una forma de ganarle a Google un espacio de publicidad que sigue incrementándose en un 63,5% de fusión entre los usuarios. Sí, es claro que Microsoft intenta por lo menos penetrar en este mercado, del cual por el momento no tiene ningún indicio de bajar la gran potencia que es Google, ¿no? Exactamente. Encima las herramientas que se actualizan para hoy, se han creado dos nuevos buscadores, que más que nada es uno de imágenes y el otro es del orden cronológico de la información, que el usuario mismo puede interactuar. Exactamente. Recordemos también todo lo que es el desempleo actual, ¿no? De muchas empresas como Toshiba, Kodak han decidido reducir el personal hoy en día, que es una era tecnológica, ¿no? Más que nada. Y con General Motors al respecto, Rosa nos tiene algo para decir. Sí, ayudas millonarias para General Motors y Chrysler. El gobierno de Obama... se me fue la palabra. El gobierno de Obama está intentando que... le dio 5.000 millones a General Motors y otros 500 millones a Chrysler para que vuelvan a reestructurar para que una estructura de negocio. Está nerviosa Sí. por eso.
Pero tiene una fecha límite, según lo que tengo entendido. General Motors tiene hasta el 1 de junio y Chrysler hasta el 1 de mayo. Fue el Tesoro de Estados Unidos que puso Que le puso un tope, digamos, por el tema de que toda la inversión que habían realizado últimamente, el gobierno de Obama dijo, bueno, no vamos a darle tanta plata todos los meses ni todo el año. Entonces le pidió a cada empresa que haga un plan de reestructuración de deuda. Recordemos que General Motors está en concurso de acreedores y posiblemente muchos hablan de que ahora se puede llegar a venir la bancarrota, eso sí. Es que lo que sucede es que en el último trimestre hubo un gran incremento en el ingreso de los autos europeos, que compiten fuertemente con los autos nacionales de Estados Unidos, y también es claro que los autos nacionales de allá se manejan con el motor creo que no tengo muy bien en claro, pero utilizan una mayor inyección de nafta, a diferencia de los autos europeos que son mucho más baratos en el consumo. Recordemos de la empresa Tata que ha puesto en marcha un plan para fabricar los autos más baratos y más chicos en el mercado. Costarán 2.500 euros, si mal no recuerdo, y será apenas no sé cuánto de espacio. No, está bien, pero realmente, para cerrar tu idea... Es parte del negocio automovilístico que anda realmente en un momento muy complicado con las ventas, y mismo en Argentina el otro sector de los diferentes grupos se encargará de administrarlo, pero se ve un incremento, se ve un decrecimiento bastante pronunciado, sí. Que bueno, es realmente víctima de la crisis. Ahora, entre otras noticias, Julia, ¿vos qué tenés para decirnos? Bueno, tengo para contarles que la crisis económica que está afectando a España ha provocado que decenas de personas, entre ellos latinoamericanos inmigrantes, publiquen la venta de sus órganos en Internet, según información de la asociación Facua, que también la misma alertó al gobierno de la situación que se está dando, que ya que se han advertido otras treintenas de casos más al respecto. La venta se trata de órganos como riñones, pulmón o médula, que oscilan entre unos 15.000 euros puede llegar hasta 1 millón de euros. Esto es debido a según lo que dicen las personas, a su crisis económica que están provocando. No, es que realmente es un momento bastante complicado. Exacto. Para todos. Más en Europa, que hoy está viviendo el problema de que se puede llegar a agravar la situación económica, están viendo si no se va a producir la deflación, que para la gente, si no entiende lo que es deflación, que acá se vivió en este país, la deflación es un producto, se da cuando empiezan a caer el desempleo, la gente no empieza a consumir, las empresas empiezan a bajar los precios, pero la gente aún no consume, entonces se produce que empiezan a bajar los salarios, todo, y bueno, se empieza la rueda, una espiral, ¿no?, que es difícil de revertir hoy en día. Eso es lo que está viviendo Europa. Europa actualmente tiene un 12,5% de desempleo. Recordemos que es mucho, porque Europa tiene 44 millones de habitantes, un 15% es alrededor de 7 millones de personas que están desempleadas hoy en día. Por eso que vos nos comentabas, Julia, de cómo está la gente hoy en día. Está desesperada y vender los órganos, la verdad, es un acto, la verdad, sí, bastante... Someterse a una operación por el dinero ya denota que la situación está complicada. Es que, bueno, como vos mencionás, no solamente las personas que justamente son los primeros en ser afectados por esta terrible crisis, las empresas también están encontrándose en su quiebra, como vos ya mencionaste, que están en concurso, pero justamente por el continuo rebaje del consumismo. Y encima, a pesar de que bajen los precios, si los consumidores no cambian, como habíamos dicho al principio, su credibilidad en el negocio, inclusive en el mercado, esto no va a mejorar. Aparentemente la solución que hay es que se recupere la confianza, y ahí está la gran inversión del G20. Exactamente. También, según datos de Eurostat, la Oficina Comunitaria de Estadísticas de Europa, los 4 países más deficitarios, en el primer lugar se encuentra Irlanda, en el segundo se encuentra Grecia, en el tercero Malta y en el cuarto se encuentra España. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Realmente esperamos más noticias para el día de mañana. Esperemos cómo toma Obama, Estados Unidos y Europa esta crisis,
Y bueno, como siempre, tomemos todo con humor, que es la única forma de resolver los problemas. Gracias. Economía con risas. Aguad investiga. El tema debe estar relacionado con la economía nacional. Vamos a hablar sobre la CGT, que se reunió con Cristina Fernández de Kirchner el lunes y terminaron en una especie de enfrentamiento entre el sindicato y Cristina Fernández de Kirchner. Cristina enviará más de 150 millones de pesos para engrosar el Fondo Monetario de Seguridad Social, lo cual para los gremios no es suficiente. Ellos estimaban más de 200 millones de pesos y aparentemente no les alcanza con 150 millones de pesos. Estamos acá para investigar el tema, para explicar las consecuencias y las causas de un proceso que afecta en todo sentido, porque el desempleo, según ella, viene a raíz de que la Argentina necesita tener trabajo para tener riqueza. Eso son una cita textual de la presidenta. Entonces, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros colegas. Hola Carla. Hola Julieta. Hola, buen día, Carola. Buen día. Hola Daniela. ¿Qué opinas de...? Vos estuviste entrevistando a personas en la calle. Estuve entrevistando, y hubo respuestas encontradas. Tenemos dos polos opuestos. Una de las preguntas que estuvimos haciendo es si piensan que en este momento de crisis es un momento para tomar este tipo de decisión e inyectar esta suma de dinero. Algunas personas opinaron que no es el momento correcto porque hay situaciones como de la salud, como el dengue, que no se hizo la prevención que se tuviera que haber hecho. Algunos piensan que ese dinero tuviera que haber ido por ese medio. Y otros dicen que sí, que es el momento ideal para hacer este tipo de inyección de dinero, ya que por la crisis mucha gente está siendo despedida, entonces es necesario que haya un fondo de mayor capacidad como para que la gente que es despedida tenga un monto que se le pueda pagar para por lo menos pasar ese tiempo, ¿no? Convengamos que no es la única manera de poder afrontar el problema, ¿no? También hubo otras preguntas, la gente tiene otras posturas con respecto a esto, ¿no? Me mata. No, es una pregunta, por eso. También, como decía ella, otra de las preguntas que hicimos fue si ellos pensaban que era momento de disminuir. Estoy perdidísima. Lo que decimos es que puede ser, es nuestra postura, ¿no? Que de repente no solamente puede dedicarse mayor plata, más cantidad de plata a aumentar el fondo de desempleo, a la gente que se despide, sino que de repente otra medida a tomar podría ser despedir menos cantidad de gente, reduciendo los salarios en algún porcentaje. O sea, vos decís que en vez de que la gente se quede sin trabajo y tenga un buen fondo o un buen seguro de desempleo, no se tenga que destinar plata a seguro de desempleo para que la gente no quede desempleada y en vez de quedar desempleada con buen seguro, mantenga el puesto laboral pero con un salario menor. Es que ese sería otro caso, porque acá, digamos, la queja de la CGT es que el fondo de seguro de desempleo no es tan grande, entonces el seguro de desempleo que reciben es muy poco y con la inflación y con los precios que hay hoy en día no alcanza para mucho. Entonces, está abierto el debate a qué es preferible, ser despedido, recibir poca plata a cambio o seguir trabajando pero con un salario menor. Bueno, lo que decía justamente Carla y lo que veíamos en las encuestas que se han realizado es que la mayoría de la gente tiene miedo sobre lo que vaya a pasar en la economía. Ve que cada vez se está decayendo más, entonces prefiere continuar trabajando, tener un sueldo menor, pero por lo menos tener un trabajo, obra social y algo con que poder mantener su casa, su familia, sus hijos. Antes que, como se decía, que reciban un dinero que va a ser menor y que no les va a alcanzar. Lo que se vive en la sociedad es mucho miedo, mucho temor, porque como se ve, si bien en la Argentina hay crisis, en el mundo también hay crisis, lo cual se está empeorando cada vez más y se está viendo cómo poder salir, pero hasta ahora no hay muchas respuestas, así que la gente prefiere mejor continuar trabajando, tener ese dinero y por lo menos poder mantenerse. Porque convengamos que además a partir del desempleo vienen otras consecuencias peores,
O sea, una de las entrevistadas, por ejemplo, nos decía, el trabajo es salud, porque uno después, la gente desempleada se deprime, no consigue, digamos, no logra salir del pozo de depresión en el que cae, tampoco la inseguridad. Exactamente, la inseguridad, o de repente al no tener trabajo piensa, bueno, ¿qué puedo salir a hacer? Y ahí surge el tema de los cartoneros, la inseguridad que sufren los cartoneros, porque también es un tema peligroso. Sí, hay un montón de variantes para enfrentar. Hugo Moyano coincidió con el Ministerio de Trabajo en que él justifica este fondo diciendo que hoy en día no hay despidos masivos, sino que porque se está enfrentando bien, se está gestionando bien la crisis según el gobierno. Entonces hay un montón de desempleos que son individuales para él y que en esos casos se necesita un fondo grosso para... Un fondo grande, digamos. Engrosar el fondo. Mayor, igual en realidad habían pedido 200 millones de pesos. Claro, que por ahí no es el momento, ¿no? Para destinar esa suma de dinero al tema del desempleo. Una de las cosas de lo que decían, los testimonios que tuvimos es que de repente podría haberse destinado al dengue, a prevenir el dengue, que es un problema muy grosso también. ¿No? Sí, yo creo, la verdad es que Cristina lo que quiere es mantener al gremio contento. Que no le salió bien porque el gremio de todas maneras se mostró descontento, pero yo creo que lo que ella quiere es que Hugo Moyano y que los gremios y los sindicatos no se le vengan en contra, porque ella depende mucho de ellos. Entonces, en vez de destinar esta plata para otros problemas, dada la crisis que hay hoy en día en un montón de sectores del país, se está destinando plata a mantener contento a la gente que puede llegar a hacer apoyo del gobierno. Pero convengamos, discúlpame, que estamos viviendo una realidad totalmente dibujada. O sea, el índice de Moreno, ahora de repente dicen que no hay despidos masivos. Están viviendo en otro país. No, y además realmente Cristina no logra encontrar un equilibrio entre lo que es la gente ligada al gobierno, bueno, y relacionados con lo que es la sociedad. En este caso, si bien lo que está queriendo hacer Cristina es quedar bien con determinados sectores, se está poniendo cada vez más a la sociedad en contra. Como ya pudimos ver en las encuestas, o mismo lo que se siente en la opinión pública, es que la gente se encuentra descontenta con esto. Prefiere que estos fondos se destinen a otros fines que realmente son primordiales en este momento, y no a este tipo de casos. Así que una vez más no encuentra el equilibrio y se está poniendo ante lo que es la sociedad. Bueno. Bueno, vamos a ver las entrevistas, ¿no? Vamos a ver las entrevistas. Sí. 2 minutos. Ya está, no la podemos remar más. Hola, bienvenidos a Teleguade, la nueva edición de investigación. Hoy vamos a tratar el tema educación. Estamos con Julieta y con Yasmín. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre la educación. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando con los chicos que no van a la escuela? ¿Qué nos dicen los políticos? ¿De qué nos hablan? ¿Qué nos proponen? Yas. Bueno, estuvimos investigando un poco algunas cifras, porcentajes acerca de cuántos chicos van a la escuela, sobre la educación privada, la educación pública. La verdad que es bastante interesante porque de la educación se desglosan un montón de temas que tienen que ver con el paro docente, por ejemplo, con la violencia en la escuela, con la educación que tienen los chicos para la sociedad en sí, porque recordemos que la escuela es la educación básica que tiene que tener cualquier persona que se maneje dentro de la sociedad y tiene que ser buena, y eso es lo que hoy en día en muchas escuelas está fallando, y los políticos proponen ideas, sobre todo en este momento que estamos hablando de campañas electorales, para una mejora de la educación, pero bueno, los resultados que estamos viendo por ahora no son los esperados. Tenemos algunos índices, tenemos, por ejemplo, con respecto al paro de docentes, que se generó sobre todo, hubo una gran controversia en el mes de febrero. Ahora, a partir del 1 de marzo, hubo una suba salarial, se han agregado 1.590 pesos para docentes. Estamos hablando de la EGB, ¿no? Hay que recordar también que hubo un importante atraso en el comienzo de las clases del ciclo lectivo. Sí. Muchos chicos empezaron una semana y hasta 2 semanas después de lo que estaba programado. Entonces, a mí se me plantearía la idea de que ¿quién tiene la culpa en esto? Los docentes, por su parte, hacen paros
porque realmente el sueldo básico de un docente no cumple con las condiciones que cualquier ser humano puede tener para vivir en sociedad, porque estamos hablando de una canasta básica que aumenta y los sueldos no acompañan a esa canasta. Estamos hablando de que estos docentes necesitan hacer este paro para poder vivir, pero a la vez los afectados son los chicos, porque no nos olvidemos de que se ha perdido desde el principio de marzo, como vos decías, un montón de días de clase que afecta nada más y nada menos que a la educación de los chicos. No, y además también se tiene que ver que, cuáles son los trasfondos de esto, que también es una pelea. Yo acá tengo que en noviembre del 2008 Macri dio un discurso en el que anunciaba que en este año 2009 se iba a aumentar un 22% el presupuesto de la educación. Y ya desde ese momento, o sea, si sabemos que para que se haya hecho el aumento de salario de los docentes, hubo una pelea entre Macri y todos los docentes porque no se les daba el aumento que ellos querían. Y ya desde noviembre de 2008, cuando se anuncia el 22% del aumento, ya sale Francisco Nena, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, a decir que era mentira, que de hecho que hubo una retención del 2% durante el 2008 para los docentes. Igual que también tenemos que en diciembre de 2008 también Macri había anunciado que para el 2009 iba a haber un plan de mejora educativa que se lo llamó Mafalda. Y en eso se hablaba de que los honorarios iban a subir y que iban a triplicar la canasta básica, que en ese momento eran 915 pesos. O sea que el salario debería ser de 3.660, lo que él había anunciado. Y hoy sabemos que igual el salario es de 3.020 y es como a lo que pudieron llegar los docentes como y que como no todos con el están acuerdo cobrándolo todavía, ¿no? Y que no todos están cobrándolo. Claro, es el último arreglo que hicieron, el de los 3.020 pesos. Quería dar un aspecto más, no nos vamos a meter en el tema, lo vamos a dejar para otra edición, pero a mí me preocupa mucho el tema de que la educación en la escuela, como habíamos dicho, no es solamente algo formativo en cuanto a que se ven distintas asignaturas, sino para mí tiene que ver con una formación de vida, ¿no? Y muchos chicos, por distintos aspectos, la educación no se está manejando bien y eso influye mucho y repercute en temas de violencia de adolescentes, de falta de formación para manejarse en la sociedad. Estamos ahora con el tema de la pena de minoridad, y todo tiene que ver, porque sin duda que la escuela es el núcleo central de la formación de un niño. Y más que si bien sabemos que a veces la familia no da la contención necesaria, es importante poner el apoyo y la importancia que tiene la escuela entonces para estos chicos. Sí, la misma Elisa Carrió habla que ella dice que la escuela es el lugar de donde tienen que salir los profesionales del mañana, es el futuro de nuestro país. Tiene que ser un lugar donde puedan estudiar y salgan personas de ahí capaces de manejar el país. En eso están de acuerdo, o sea, todos los discursos que podemos ver de cualquier político, sabemos de que todos ponen como prioridad la educación y todos quieren pero el tema es ver los hechos luego y cómo se manejan las cosas para que esto funcione y cuáles son los acuerdos que hay. Como ya sabemos, muchos lo dicen y pocos lo hacen. Y no solamente con los docentes y el aumento salarial, sino también la infraestructura que tienen todos los colegios y las escuelas, que no siempre es la adecuada, que a veces no pueden estudiar porque no tienen los útiles y además no tienen bancos y no tienen... La infraestructura de las escuelas también está en decadencia y es un problema gravísimo para que los chicos puedan ir a la escuela y se sientan contenidos y sientan que es un lugar de aprendizaje, de crecimiento. Tengo un porcentaje de... Estamos hablando, por ejemplo, el quintil de ingresos más bajos, el 91,2%, concurre a escuelas públicas. Y en el caso del quintil de ingresos altos, el 74,9% concurre a escuelas privadas. Estamos haciendo una brecha importante entre lo que es la población de ingresos altos e ingresos bajos. Vemos como unos, sobre todo, van a escuelas privadas y otros a escuelas públicas. Así que hasta acá hemos llegado en el debate del día de hoy. Vamos a ver qué termina siendo de todo esto. Ojalá
los nuevos partidos tomen cartas en el asunto y de una vez por todas se resuelva este problema y nuestros chicos puedan estudiar en lugares donde se sientan bien, los docentes vayan a clases. Sí, los políticos cumplan con todas las promesas que están haciendo, sobre todo ahora que estamos en época de campañas electorales, que bueno, como estuvimos viendo acá, cada uno, Elisa Carrió, vos también que estuviste hablando de Mauricio Macri y la nuestra mismísima presidenta, Cristina Kirchner. claro, que están con el tema de las becas y todo eso, pero bueno, vamos a ver qué se Vamos a cumple y ver. qué no. Gracias y hasta la próxima edición de Teleguade. Yo quiero decir Bienvenidos a otra emisión de Urquizo News. Hoy vamos a hablar de política. Todo el mundo recordará al escritor griego Esquilos, ¿verdad? Seguramente lo habrán visto en la secundaria, lo habrán visto en la universidad. Esquilo era un dramaturgo griego. Muy pocos saben que antes de morir, Esquilo había consultado al oráculo y el oráculo le dijo que iba a morir aplastado por una casa. A raíz de esta decisión, decidió él justamente irse a vivir al bosque. Un quebrantahuesos, un ave que come la médula de las tortugas, había extraído de la tierra una tortuga, la había elevado al cielo y la había tirado. Esta tortuga mató a Esquilo. Reflexiones filosóficas al margen, hoy vamos a hablar de decisiones, de cambios y de consecuencias. Particularmente hablaremos de 3 ejes temáticos, de la farándula, la política, de las listas testimoniales y del cambios de funcionarios dentro de un mismo gobierno. Para eso saludamos al equipo. Buenos días. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenos estás, días. Santiago? Comenzaremos hablando de la farándula a la política o el zapping ideológico. Si son tan amables. ¿Qué tema, Bueno, yo voy a comentar un poco, muy conocidos los casos múltiples de gente de la farándula, del deporte, que pasan a la política. Como el caso, por ejemplo, tenemos a Daniel Scioli. Todos conocen su paso por el deporte, por la motonáutica. Y luego la inserción en la política. En 1997 fue candidato para diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el justicialismo con Menem. Después es elegido, Menem gana la elección, así que es electo diputado nacional, es reelecto en el 2001. Después es secretario de Turismo y Deportes con Duhalde en el 2001, vicepresidente de Kirchner en el 2003 y luego jefe del gobierno de Buenos Aires. Otro caso claro, el de Carlos Alberto Reutemann, corredor de Fórmula 1 de 1972 a 1982, gobernador de Santa Fe en el 91 al 95, después reelecto en el 99 al 2003 y actual senador nacional. Otro caso conocido, el de Palito Ortega, Ramón Bautista Ortega, cantante y actor, gobernador de Tucumán del 91 al 95, luego senador del 95 al 2001, después fue candidato a vicepresidente con Duhalde y actualmente está retirado de la política. Después hay otros casos como Nito Artaza, que ahora aceptó su candidatura a senador nacional, a senador de Corrientes por la UCR. Después otros casos como Larry de Clay, concejal de Escobar, Pinky, Moria Kazán, también internacionales como Schwarzenegger, La Chicholina, Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos. ¿Coincidirá el equipo conmigo en que en todos los casos hay un vaciamiento de ideología que se agarra del carisma de estos personajes para poder llevarlos a la gestión pública? Se nota que las ideas son muy banales o muy poco fuertes como para sostener si no es de este modo, sino sosteniéndola frente a una persona pública, ¿no? En este caso esta gente famosa que Pablo recién en su análisis nos describía. Ciertamente, hay una especie de... son como claveles del aire, es decir, Claro. se agarran de la notoriedad o la relevancia, la credibilidad que tienen estos personajes y emiten un mensaje político justamente a través de ellos para que tengan una justificación. La famosa garrapata política, ¿no? Que se alimenta de otro para poder nutrirse de su propio cuerpo, su propia idea, ¿no es cierto? Ciertamente. En este sentido, las listas testimoniales son también un caso de esto, ¿verdad, Agustina? Sí, las listas testimoniales que están tan de moda en este momento para las nuevas elecciones, que es el caso de Daniel Scioli.
Bueno, aparentemente Daniel Scioli no renunciaría a su cargo, pero sí estaría dentro de la lista del Partido de Frente para la Victoria. Esto generó una controversia importante, lo que también generó un cambio en el PRO. Gabriela Michetti, la subjefa de gobierno de la capital bonaerense, decidió para, ¿cómo diría, no? Para contradecir, como contrapartida al movimiento que realizó Sí, ahí va. Scioli con el kirchnerismo. Ella realmente renunció a su cargo de subjefa de gobierno para postularse ahora a las elecciones legislativas. Por esta razón, ¿en qué le conviene a Michetti esta decisión tomada? Bueno, que Michetti está diciendo, bueno, yo me arriesgo a perder mi cargo actual, pero puedo postularme a uno nuevo. En cambio, Scioli está mintiendo. Esto, o sea, textualmente las palabras que utilizó, perdóname que utilice el diario, renunció que eran una truchada, ¿sí? Las candidaturas testimoniales son una truchada, ya que nada más lo único que hace el candidato es poner su nombre y seguir en el cargo en el que estaba antiguamente, ¿no? Bueno, para ir un poquito más atrás en la historia, Macri, como recordamos, también renunció a su cargo en la legislatura cuando se postuló para las elecciones de jefe de gobierno. Una política que Michetti precisamente se opone o contradice. O sea, a la que se opuso y contradijo mucho. Bueno, ahora casualmente, como este cambalache de la política, que cómo se maneja aquí en la Argentina, Michetti es la que está renunciando a su cargo para postularse a las legislativas. Cabría marcar dos diferencias que son casi dicotómicas entre el peronismo y el PRO, un partido que lleva ya en el caso del peronismo, varios tiempo en el poder, y el PRO que está intentando instalarse como una oposición. Dentro del mismo PRO hay una sutil diferencia entre Macri y Michetti. El primero se tomó una licencia de la banca de diputados y no la renunció sino hasta que asumió, siendo que Michetti, mientras tanto, directamente ha decidido renunciar antes. Sí. Es decir, ya al día de hoy la renuncia está aceptada. Si Michetti no gana las elecciones, pierde el cargo que actualmente, que hasta hace poco, tenía en la jefatura de gobierno. La gente la votó, ¿no? Exactamente, un ciudadano emite un voto dándole representatividad al sector al cual pertenece y en la mitad de su mandato decide renunciar. Caso como que nos vas a hablar ahora, Federico, de cambios de funcionarios. Sí, porque el de Michetti no es el único caso. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Sergio Massa, que era intendente de del partido de Tigre. Ahora está como jefe de gabinete. Ginés González, que supo ser ministro de Salud y ahora está en Chile como embajador, ¿no? Son casos por ahí que hablan de cierta falta de ética, ¿no? Profesional, sí, no eso. política, pero a la que también estamos acostumbrados igualmente, ya no es algo que no, es algo, pero tal cual, es algo lógico, ¿no? Extraña, Recabando la información que cada uno fue tirando sobre la mesa, lo más importante que uno puede ver es claramente que las personas son muchísimo más importantes que las ideas han quedado, es de modé, ¿no? El pensamiento político es de modé, ahora lo que importa es el marketing y la persona. Y como nosotros podemos escuchar de la gente que fueron hablando, son siempre los mismos. Tenemos a Néstor, Cristina, Alicia Kirchner, Scioli, siempre se mueven esos cuatro dentro del mismo. Y en el PRO, Macri, Michetti. Bueno, estas son las cosas que pudimos ver el día de hoy. Gracias al equipo, hasta aquí la información. Urquizo News. Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Ezequiel Freidson, me dicen Chiche y estamos acá en el Chiche Puede y mucho. Estamos en un nuevo canal, una nueva señal, se llama True TV y hoy veremos, entre tantas cosas, veremos la inseguridad de Belgrano, cómo nos afecta a todos y aparte, los famosos, como nunca lo viste, deporte, Maradona, ¿debe ser el técnico de la selección o no? Y sobre todas las cosas también veremos Lost, el avión que se perdió. Pero para presentar más que nada, tenemos acá al abogado Papo Viale,
y a Martín Ríos, el loquito de Belgrano. Papo Viale, por favor. Sí, te tengo que... Disculpame, sí. Estaba hablando de la Fiscalía de San Isidro, viendo los últimos momentos, los pormenores. Quería preguntarle más que nada por qué Martín Ríos viene encapuchado. Bueno, Martín... Primero te agradezco por haberme invitado a tu programa. Bueno, yo pedí por favor a la producción que distorsionara las voces y no podemos mostrar la cara de él. Papo, ¿usted cree que es inocente, Martín? Yo estoy convencido. Yo le agradezco a No, en realidad lo que pasa es que no podemos mostrar la cara por un problema judicial. Esto no se ha resuelto. Un primer plano de la capucha, por favor. Tengo cara de inocente. Esto no se ha resuelto todavía, entonces no podemos dar a conocer a una persona que no está determinado si es obvio. culpable o inocente. Nosotros claramente estamos convencidos de su inocencia y bueno, esto es lo que venimos a tratar de demostrar el día de hoy, verdaderamente. La inocencia de Martín, un joven de Belgrano que se lo ha inculpado, el famoso, ¿cómo se le llama? Pibe, lo agarraron, ¿me entendés? Lo agarraron, cayó. Yo también tengo sentimiento, aunque la gente no lo crea. Martín, ¿quiere decir una palabra a la cámara? Allá, Martín, la cámara está acá. Por favor, un plano. Primero, le agradezco a la comisaria por dejarme salir y a la gente, a los familiares de esa gente que yo no maté. Le agradezco, le pido perdón. Bueno, va. Es que no, bueno. Yo tengo hijos también. Chiche, la verdad, bueno, vos sabés que te agradecemos el espacio, como siempre. Nosotros vamos a estar por todos lados, vamos a estar en Berazategui la semana que viene tratando de buscar la inocencia de Martín, vamos a estar con Mirta el lunes y bueno, ese es nuestro... Voy a hacer para comer todavía. Con la capucha se nos va a hacer imposible, pero bueno, hay pajita. Ya hablamos con Mirta y va a haber pajita. Te agradecemos mucho, Chiche. Gracias, Chiche. Bueno, muchísimas gracias. Cuando volveremos con esta entrevista en más detalles y todo lo demás que anunciamos al principio. Hasta luego. Bueno.